es un artista y un profesional. Es un artista porque en la diplomacia hay todo. Hay arte, hay técnica, hay profesión, hay savoir-faire, hay un cúmulo infinito de experiencia sumado a un cúmulo infinito de cultura, el manejo de la prudencia, el tacto, la inteligencia, la habilidad. En fin, es un cuadro superior o un cuadro muy bien elaborado de los estados-naciones en función de defensa de sus intereses nacionales. Los intereses nacionales son aquellos que supuestamente o verdaderamente persiguen garantizarle a los estados-naciones pues la defensa de lo que entienden que es indispensable defender, conquistar, asegurar para sustentar un proyecto de nación sostenible de cara al futuro. En la parte diplomática, embajador, a veces nos encontramos con funcionarios consulares que dicen que son diplomáticos. ¿Realmente un funcionario consular es diplomático o existe una diferencia marcada entre el ámbito diplomático y consular? No, mira, si tú quieres, en un estado como el nuestro, el funcionario de carrera, el funcionario diplomático de carrera puede pasar indistintamente del servicio exterior consular al servicio exterior diplomático, por razones obvias. Es una formación complementaria o continua que permite que un profesional diplomático pase del servicio exterior diplomático al servicio exterior consular. Tú puedes ser, en tu carrera diplomática, puedes ser tercer secretario en Bogotá, segundo secretario en Caracas, primer secretario, vicecónsul en México y después primer secretario en otra misión diplomática, indistintamente. Okay. Desde luego que una cosa es el servicio diplomático y el servicio consular es otra. Uno está dirigido a las relaciones bilaterales en función de objetivos de Estado y otro es dirigido al comercio y a la defensa de los intereses de los ciudadanos en los países extranjeros. Eso lo podemos entender perfectamente. Ahora, existen dos sistemas jurídicos diferentes. Sí, por ejemplo, una convención de Viena del año 1961, sí, que tiene todo el funcionamiento diplomático, sí, y la relación, la convención de Viena del año 1963, que tiene todo la parte consular. Sí, desde luego. Con relación a la inmunidad diplomática y consular, ¿existe diferencia? Sí, desde luego, porque en el caso específico de la República Dominicana, por ejemplo, cuando a ti te nombran, si hubiera la carrera diplomática ya bien organizada, pues las bases de sustentación de esa carrera sería el diplomático. Tú eres un diplomático que entraste al servicio del exterior dominicano como tercer secretario. Entonces, en ese caso, ya te emiten un pasaporte diplomático. En el caso de los cónsules dominicanos, se le emite no pasaporte diplomático, sino pasaporte oficial. La inmunidad sí es sobre la persona, pero no tiene la inmunidad inherente a los diplomáticos. Que tú sabes que la inmunidad diplomática es muy relativa, porque si hay casos flagrantes o de delitos evidentes, pues los estados solicitan en primer lugar que se levante la inmunidad diplomática y se entra en un procedimiento que la Cancillería generalmente, salvo raras excepciones, pues acepta colaborar con los estados, de los estados acreditantes. En el caso de los diplomáticos, aquí se emiten dos tipos de pasaporte, pasaporte diplomático y un oficial para los cónsules. Los consulados, si no están dentro de la sede de la misión diplomática, no tienen la extraterritorialidad que caracteriza a las sedes diplomáticas en función de lo definido en el derecho internacional. Generalmente lo que se le garantiza a los consulados es la inmunidad de sus archivos. Okay. Los archivos son intocables en el caso de los consulados. Muy bien, embajador. Como le decía, este programa Diálogo Global, los lunes, que doña Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, nos permite hacer dentro del programa Conversando con Peggy Cabral, tiene un objetivo fundamental, que es transmitir todo el accionar de la comunidad internacional, y hoy conversando con usted sobre diplomacia, que más adelante vamos a abordar lo que es la diplomacia de la democracia. Hay una pregunta interesante, que es, por ejemplo, al nombrar un diplomático, usted que fue embajador en El Salvador, fue embajador en Japón, fue embajador en Haití, ¿qué es lo primero que debe hacer un diplomático? ¿Cuáles son las funciones realmente que debe realizar en una embajada? Eso depende de la asignación que te den, porque en las embajadas hay el jefe de misión y los funcionarios de las misiones.
que pueden ser ciertos números que varían de acuerdo a la importancia de las misiones diplomáticas. Todas las misiones diplomáticas son misiones diplomáticas y revisten la misma característica de oropel, de representación, de los estados en los otros estados acreditados. Pero hay embajadas que son más importantes para un país que otras. Por ejemplo, esas son las embajadas que están vinculadas a lo que se llama la relación especial. Todas las relaciones internacionales no son de las mismas características. Por ejemplo, nosotros tenemos relación especial con 3 países. Tenemos relación especial con España por razones culturales, con Estados Unidos por razones políticas y económicas, y con Haití por razones políticas y la realidad que nos impone la coexistencia de 2 estados nacionales soberanos en una misma isla. Entonces, eso obliga a que ese tipo de misiones que tienen características especiales pues tengan cierta relevancia dentro de las estructuras de los ministerios. En ese mismo orden, embajador de Pradel, las embajadas, o sea, los jefes de misión, ¿solamente un embajador puede ser jefe de misión o hay otra categoría de jefe de misión? Sí, hay jefes de misiones que no son los embajadores. Por ejemplo, puede ser jefe de misión el embajador, que es embajador extraordinario plenipotenciario designado en una misión diplomática, y puede ser jefe de misión también un encargado de negocio, que puede ser encargado de negocio ad interim, quiere decir designado provisionalmente por el encargado, por el jefe de la misión, el embajador cuando sale del país, o encargado de negocio con carta de gabinete. Los encargados de negocio con carta de gabinete son los encargados de negocio que son designados directamente por los ministerios. Por eso es que se llaman encargados de negocio con carta de gabinete. Y entonces, inclusive en el protocolo, está jerarquizado. La presidencia de los jefes de misión es los jefes de misiones natos, que son los jefes de misiones embajadores o encargados de negocio con carta de gabinete. Primero van los jefes de misión embajadores, después van los jefes de misiones encargados de negocio con carta de gabinete, y después van en orden de precedencia los encargados de negocio ad interim. Y en la parte religiosa, porque tenemos en cuenta que hay también una diplomacia papal, o sea, una diplomacia donde Vaticano. El Estado Vaticano tiene su representante. ¿Existen categorías también en la parte religiosa? Desde luego hay el nuncio, el internuncio. El nuncio apostólico en los estados, digamos, de vocación cristiana, pues se reconocen al nuncio, que es el embajador del Papa, la preeminencia en la jerarquía del cuerpo diplomático. El nuncio es reconocido como el jefe del cuerpo diplomático en todos los países de tradición, digamos, judeocristiana. Hay países que no reconocen al nuncio como jefe del cuerpo diplomático. El caso, por ejemplo, de Inglaterra. No lo reconoce que no reconoce al nuncio como jefe. Y los países que eran detrás de la cortina de hierro, los países comunistas, no reconocían al nuncio como jefe del cuerpo diplomático. Entonces, en ese caso, son internuncios, se llaman internuncios. Tienen hay los legados, que son embajadores extraordinarios en misión especial del Papa, que generalmente son cardenales y esas cosas, que son enviados a los países a hacer funciones diplomáticas específicas. En fin. No en todos los países el jefe del cuerpo diplomático es el nuncio. No. ¿Cuál es la diferencia de que sea el nuncio el jefe del cuerpo diplomático en un estado y que en otro estado no sea el representante? Bueno, la vejez del jefe de misión. Por ejemplo, en la República Dominicana el nuncio llega mañana y él precede a todos los embajadores acreditados en el país en la presidencia. Él es el primero entre los iguales. Entonces, inmediatamente que él llega, él es el primero. En la presidencia, ellos van en primero el nuncio. Mientras que en los países que no se reconoce el nuncio como jefe del cuerpo diplomático, pues entonces en ese caso el embajador más antiguo, que se llama el decano del cuerpo diplomático, porque el nuncio es decano del cuerpo diplomático. El decano del cuerpo diplomático es entonces el embajador con más años acreditado en el país. Quiere decir, el embajador que tiene más años a partir de que presentara cartas credenciales y cartas de retiro al jefe del Estado. Okay. Estamos conversando con el embajador Alberto de Pradel Cabral, un diplomático de carrera, experto en los temas internacionales. Después de la pausa vamos a continuar hablando de diplomacia y un tema interesante, diplomacia de la democracia. Nos vamos a una pausa.
Saludos, continuamos en su programa conversando con Pei Cabral, hoy el diálogo global. Estamos conversando con el embajador Alberto de Pradel Cabral sobre diplomacia y relaciones internacionales. Embajador, tenemos información de que usted estuvo como embajador en un país centroamericano. ¿Nos podría hablar de su experiencia? Creo que fue en El Salvador, de su experiencia como embajador y de su experiencia como embajador en Japón y embajador en la República Hermana de Haití. Tú sabes que eso son experiencias diferentes. La embajada en El Salvador correspondió a una etapa, primero un pequeño país centroamericano, correspondió a una etapa difícil de la historia de El Salvador, porque entonces se significaba la confrontación que oponía el Frente de Liberación Nacional en contra de el gobierno constitucional o el gobierno instalado. ¿En qué año usted fue embajador en El Salvador aproximadamente? Yo fui embajador en El Salvador en el gobierno del presidente Jorge Blanco, en el 82. Muy joven usted para esa época. Sí. Bueno, eso fue una experiencia muy interesante porque no solamente me permitió abordar el tema de la dirección de una misión diplomática, sino el tema de una misión diplomática en un país en conflicto, en guerra civil. Yo tuve la oportunidad en poco tiempo de conocer todos los casos que puede conocer una embajada. Yo conocí experiencia de asilo político, de discutir y defender los intereses, por ejemplo, de guerrilleros dominicanos que el gobierno salvadoreño tenía presos. Tú sabes que en ese momento, bueno, habían varios frentes guerrilleros que luchaban en contra del gobierno del presidente Napoleón Duarte, fallecido presidente Napoleón Duarte. Bueno, y conocí todos esos casos de dominicanos presos, de guerrilleros presos, de participar en negociaciones, de procesos electorales difíciles, complejos, hechos en medio de una guerra, la salida de la guerra hacia la democracia con la victoria del presidente Duarte, la tortuosa y difícil, compleja gestión del diálogo y la negociación con la guerrilla salvadoreña y el gobierno salvadoreño. En fin, eso fue una experiencia bastante interesante porque enriquecedora por ese cúmulo de experiencia en un poco tiempo y de manera muy acelerada y alto riesgo. La juventud quizás me ayudó, fue una etapa muy enriquecedora de mi vida. Después me dieron la oportunidad de ser embajador en Japón. Antes de hablar de esa experiencia de Japón, embajador, usted que mencionó que tuvo la oportunidad en El Salvador de lidiar con muchas situaciones y dentro de ello lo que tiene que ver con el asilo diplomático. Hay un proceso de calificación en el asilo diplomático, o sea, no a todo el mundo se le puede otorgar asilo. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo un embajador puede determinar a quién se le puede otorgar asilo y a quién no? El embajador no determina. Tú lo que haces es cuando llega alguien en casos de conflictos, acuérdate que la base fundamental del asilo político en la visión del derecho internacional americano es la protección de la vida. Ante un caso de fuerza mayor, la protección de la vida, y conociendo nosotros las incertidumbres y vicisitudes que se generan en el quehacer político latinoamericano, fundamentalmente en esa época de oprobio, marginalidad y dictadura que hemos conocido en distintos momentos de nuestras vidas, todos los pueblos de América Latina, pues los latinoamericanos desarrollamos el principio del asilo político como una manera de garantizarle la vida a políticos de buena fe y a bellacos políticos también, porque también claro, los bellacos políticos se prevalieron de esa figura para preservar su pellejo, su vida en momentos en que tenían su vida en peligro. Entonces, el primer elemento es una razón eminente de fuerza mayor que pone en peligro tu existencia. Entonces, tú buscas la cobertura de la extraterritorialidad de una embajada para preservar tu vida que está en peligro. Entonces, lo primero que tiene que hacer un embajador es que cuando tú desembarcas en una embajada, cuando un caso así desembarca en una embajada, pues primero darle el crédito de la buena fe. Bien, tú dices que tú crees, yo soy Juan Pérez, pues tiene que ser alguien conocido con calificaciones políticas evidentes y capacidad de demostrar que sí está en peligro. Entonces tú lo recibes y tú comunicas inmediatamente
hace dos comunicaciones, una hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país diciendo que el señor Juan Pérez acaba de solicitar asilo político y es tu ministerio que califica, no eres tú. Entonces, pero tú le aportas todos los datos que le permitan al ministerio. Toda la investigación, todos los datos prealables y más tarde exhaustivos que te permitan elaborar eso. Inmediatamente, cuando ya el Estado Dominicano, y tú también notificas a la Cancillería del país en el cual tú estás acreditado, le notifica la situación que se presentó, que el señor Juan Pérez, ciudadano de ese país, vino a solicitar asilo o protección política. Entonces, ya la Cancillería, por ejemplo, salvadoreña sabía eso y la Cancillería Dominicana estaba notificada con el expediente. La Cancillería Dominicana entonces elaboraba quién es ese señor, entonces iba definiendo el perfil humano y político de ese individuo, primero que no puede ser un delincuente, no puede ser un narcotraficante que se mandó corriendo a meterse en una embajada, no, eso no califica. Entonces da una lucha de poder, porque el Estado persecutor siempre lo califica como delincuente. Sí, pero tú sabes que tú tienes muchas posibilidades de definir lo que es inclusive tú puedes definir lo que es el delincuente político, porque se hacen actos de delincuencia, políticos que hacen delincuencia, por ejemplo, políticos que secuestran, políticos que hacen atracos, políticos, exacto, y entonces eso se define, eso es fácil de definir. Otorgar el asilo puede romper las relaciones diplomáticas. Sí, podría inclusive llegar, bueno, y hay casos absurdos de gobiernos que tú le otorgas el asilo y le das la protección a una embajada, pero el gobierno no te da salvoconducto, porque tú sabes que el gobierno del país donde tú estás te tiene que dar lo que se llama el salvoconducto, la facilidad de que el señor que está asilado en tu embajada, por ejemplo la embajada de la República Dominicana, salga en El Salvador hasta el aeropuerto de El Salvador y se protegido por la bandera dominicana, por el principio de la extraterritorialidad, y que se monte un avión y venga fundamentalmente a la República Dominicana, o si él quiere otro lugar de destino, siempre y cuando el destino que él elige lo reciba. Hay un caso muy famoso en lo que es el derecho diplomático, que es el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde luego en la Embajada de Colombia en Perú. 5 años, 3 meses y 3 días en una embajada, en una misión diplomática. Y no le daban el salvoconducto. Bueno, pero eso también Trujillo utilizó ese método durante varios, pero no 5 años, meses, semanas duró Trujillo con ese método, porque tú sabes que el salvoconducto es discrecional. Claro. No es obligatorio, porque yo digo, tú dices, Juan Pérez es político, y yo te digo, no, es un delincuente. Entonces tú dices, no, ¿y delincuente por qué? Bueno, porque entonces, no, es delincuente porque atracó un banco. Entonces te hacen un expediente y tú sabes que también los gobiernos dictatoriales son capaces y siempre han hecho expedientes maravillosos de todo. Estamos conversando con el embajador Alberto de Pradel Cabral, experto en diplomacia y relaciones internacionales. Embajador, ¿en qué año fue su experiencia como embajador de la República Dominicana en Japón? ¿Qué usted hacía en Japón tan lejos? Bueno, después de los sustos y los sobresaltos que viví en Salvador, que no fueron pocos, porque tú sabes, era una guerra civil, era una situación de confrontación permanente, decenas de bombas diarias en la ciudad de San Salvador. Nosotros vivíamos, bueno, la embajada dominicana estaba reducido a un personal muy pequeño. Éramos el embajador, yo, Chichi Mateo Ramírez, ministro consejero, y Norita Zacarías, una primera secretaria. Eso solamente existía antes. La señora Zacarías estaba casada con un salvadoreño, entonces era una dominico salvadoreña que el presidente Balaguer ya había nombrado anteriormente en esas funciones. Entonces, ¿en qué año estuvo usted en Japón? En el 84, después de los 4 años de El Salvador. ¿Y qué tal esa experiencia? Bueno, eso es otra, porque era el primer mundo. Era un país en ese momento Japón no vivía la crisis económica que después llegó y que apenas sale. Era un país muy rico del primer mundo con unas características totalmente diferentes a la cultura judeocristiana en la que desarrollamos nuestra existencia los dominicanos. Por ejemplo, la visión del mundo, la educación, etcétera, etcétera. Lo que obligaba a que los que teníamos hijos de corta edad, que era mi caso, que yo tenía un niño y una niña en edad, la niña preescolar y el niño en edad escolar, no podíamos inscribirlo en los colegios japoneses del sistema japonés, porque el sistema japonés es colectivista, no es individualista. Entonces, si tú orientas al niño por una visión del colectivismo, pues lo inhabilita a la competencia natural en las sociedades occidentales, que es el individualismo que predomina. Entonces nosotros tenemos que inscribirlo en los colegios británicos, norteamericanos o franceses que existían en Tokio.
Usted tiene un libro que habla sobre la Sí, cultura japonesa, sí. la No, sobre historia. la cultura japonesa no, sí. Fue un libro que yo escribí sobre la migración japonesa A la migración sí, en la japonesa, República perfecto. Dominicana, que en la época de Trujillo, a mediados de la década del 50, Trujillo en la necesidad de formar un cinturón humano en la frontera dominico-haitiana para marcar el hito, la frontera, la separación entre la República Dominicana y Haití, pues favoreció la instalación en esa zona fronteriza de lo que él llamaba las colonias. Él utilizó a los españoles y en un momento dado pues utilizó también familias japonesas y por eso viajaron cientos de familias que fueron instaladas en distintos enclaves del territorio dominicano, fundamentalmente la frontera y la zona del Cibao. Embajador, yo he tenido el privilegio de compartir con usted ya fuera del ámbito académico, en la parte íntima de su familia, un honor para mí compartir con usted. Y sé que usted tiene más de 15 obras escritas en los temas internacionales. Este libro, Diplomacia Insular de la República Dominicana y Haití, 1844-2012, después de la pausa vamos a hablar de esta obra, que es la última obra del embajador Alberto de Pradel Cabral, que tengo entendido que es una colección de 4 tomos. Sí, desde luego. Después de la pausa vamos a hablar de la diplomacia insular, República Dominicana y Haití, y la diplomacia de la democracia. Estamos conversando con el embajador Alberto de Pradel Cabral. Embajador, según comentábamos en el segmento anterior, usted tiene más de 15 libros escritos, pero queremos hablar de su última obra, La diplomacia insular en la República Dominicana y Haití, desde 1844 hasta el 2012. O sea, aquí está todo lo que tiene que ver con la diplomacia entre la República Dominicana y Haití. Por favor, si me pueden poner esta obra en la pantalla. Mira, esa obra que yo escribí en común acuerdo con el embajador Miguel Reyes Sánchez, tiene 4 tomos y va desde que se inicia las relaciones dominico-haitianas en función de la creación de la patria dominicana en febrero de 1844 hasta el 2012, la ascensión al poder del mandato constitucional del presidente Danilo Medina Sánchez. En esa obra pues analizamos las relaciones dominico-haitianas y tiene una particularidad de que no solamente se analiza las relaciones dominico-haitianas desde el aspecto dominicano hacia Haití, sino que accedimos a una serie de fuentes documentales, libros, textos y documentos haitianos que nos permitieron hacer también la visión de las relaciones del lado haitiano hacia la República Dominicana. Embajador, sabemos que usted fue embajador de la República Dominicana durante 4 años en Haití, en la República de Haití, periodo 2000-2004. Sí. Pero una pregunta, ¿dónde usted estudió diplomacia? Yo estudié diplomacia en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. En la época que yo comencé a estudiar diplomacia fueron en el año 66. Todavía en la República Dominicana no había escuelas ni institutos de formación diplomática. El único instituto de formación diplomática que existió fue una escuela que habilitó el general Trujillo en la década del 40, en una academia diplomática adscrita a la Cancillería Dominicana en los años 40, y esa escuela diplomática era hacía un curso de 1 año o 2 años, pero con profesores El decreto 301 del año 42. Exacto. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos graduandos entre ellos el doctor Campillo Pérez. El doctor Campillo Pérez compartí mucho con él, fue laureado, el mejor estudiante de su promoción. Yo creo que Campillo Pérez se graduaron 3 promociones y Campillo fue de la primera. Es una escuela de 2 años que
con profesores de muy alto nivel, fundamentalmente exilados políticos españoles, inclusive Galíndez fue profesor de esa escuela, pues Trujillo lo utilizó para entrenar sus cuadros del Servicio de Exterior dominicano. Ustedes saben que la diplomacia de la dictadura es una diplomacia difícil, porque es muy difícil defender una dictadura. Sí, es difícil. Entonces, para defender una dictadura, pues se necesitan gente de mucho talento y de poca dignidad. Porque tienen que tener muy poca dignidad para asumir todas las mentiras que tienen que asumir. Pero eran talentosísimos y Trujillo utilizaba no diplomáticos de carrera, porque no habían, sino diplomáticos con mucha experiencia en el servicio exterior y intelectuales de mucho fútbol. Se daban lineamientos democráticamente obligatorios por esa época. Desde luego, porque resulta y sucede que sí podemos hablar del tema recurrente que tú has citado varias veces, es que existe una diplomacia de la democracia como debe existir y existió una diplomacia de la dictadura. Embajador, los 4 tomos de esta obra, La diplomacia insular, República Dominicana y Haití, antes de hablar de la diplomacia de la democracia, en su primer tomo, ¿qué usted aborda desde el punto de vista diplomático? Bueno, es una historia diplomática. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se busca la línea de acción de la diplomacia dominicana en función de cuáles fueron sus ejes temáticos. Entonces, en el 1844, los ejes temáticos de la diplomacia estaba vinculado a la existencia, a la supervivencia y a la existencia del Estado Nacional proclamado en 1844. Entonces, era buscar que, primero, bajar la tensión con Haití, porque acuérdate que Haití comenzó una política guerrerista. Entonces esa política guerrerista que negaba la existencia independiente del Estado haitiano, del Estado dominicano por las élites haitianas. Esas son las campañas. Las campañas implicaban necesariamente que todo el esfuerzo nacional se dedicara, lo poco o mucho que había, se dedicara a defender la patria de las agresiones sistemáticas que hacían los haitianos con el propósito de restablecer la unificación de la isla en función de la República de Haití. Entonces, ese era un eje temático fundamental, la defensa militar de la patria. Pero al mismo tiempo también se desarrolló un eje temático que era de la diplomacia como tal, la diplomacia que perseguía 2 cosas. Primero, que los haitianos reconocieran la existencia del Estado Dominicano y en consecuencia abandonaran la política de guerra. Y segundo, que los estados de la época, los grandes estados de la época, ya fueran estos, las potencias colonialistas como fue Inglaterra, Francia, España, reconocieran la República Dominicana, pero también las naciones creadas durante la Guerra de la Independencia que se significaron en el 1800 hasta el 1825, en México, en la República Centroamericana, Venezuela, la Gran Colombia, ¿verdad? Argentina, Chile, bueno, la existencia del Estado peruano, en fin. Entonces eso fue una larga y difícil y compleja lucha de los dominicanos para primero validar su disposición de ser un Estado soberano, hacer que Haití nos reconociera, porque acuérdate que de quien nos independizamos fue de Haití, y que la comunidad internacional nos recibiera. Nosotros manejamos con mucha inteligencia los 2 aspectos, los 2 ejes fundamentales del primer tramo de las relaciones dominico-haitianas, que se extendió de 1844 hasta el 1856, cuando se firmó la tregua de 5 años, de 6 años. Entonces, ahí la diplomacia dominicana fue hábil, exitosa en la guerra y hábil en la diplomacia. Con la tregua, pues, entró una segunda etapa, que fue la etapa de la lucha ya por el reconocimiento formal, porque era una tregua, no era un reconocimiento formal, y eso se logró en 1874. A partir de 1874 se logró... hay un acuerdo firmado. Sí, de luego, el Tratado de 1874, que fue el que Haití reconoce la existencia soberana de la República Dominicana, le reconoce la independencia de la República Dominicana. Pero en ese tratado... Ignacio María González era el presidente de nosotros. González, o sea, de luego. Y en ese tratado los haitianos reconocen la independencia, pero dijeron en ese mismo tratado que otro tratado era que iba a definir el trazo fronterizo. Y entonces, crean los conflictos. Crearon entonces los conflictos por la definición total del límite fronterizo que establecía los espacios soberanos entre ambos estados. Entonces ese problema se resolvió en 1929. Y definitivamente se resolvió. El tratado de Horacio Bornó, con el presidente Bornó. Con el presidente Bornó. Y después quedaron lo que se llamaban los exclaves
indefinidos, que eran unos bolsones de tierra indefinida que existieron a raíz de la definición del trazado del 1929, que estaban entre entre Bánica y Elías Piña y en la zona del lago de Anzuey o Sumatra. Ok, embajador, hay un grupo de jóvenes que son egresados de la carrera de Relaciones Internacionales que se llama CONERI, que es el Comité Nacional de Estudiosos de Relaciones Internacionales. Ellos han hablado de la importancia de que usted imparta una conferencia sobre el tema que vamos a tratar ahora, que es diplomacia de la democracia. Sí, mira, es una tesis que es fundamental en la definición de la nueva etapa de la diplomacia de la República Dominicana. ¿Qué es la diplomacia de la democracia? ¿En Mira, qué consiste? Es que cuando la República Dominicana se independiza en el 1844, a pesar de que fueron los liberales más avanzados los que promovieron la separación de la República de Haití o la independencia dominicana, tenemos que saber que fueron los grupos más conservadores o más retardatarios de la élite dominicana que conculcaron la dirección del Estado. No fueron los duartianos los que definieron la política interna ni la política externa del nuevo Estado fundado en 1844. Fueron los conservadores y por eso es que tú ves que el primer presidente dominicano es Tomás Bobadilla, figura eximia y preclara del pensamiento conservador, y esa línea de conducta de pensamiento conservadora o liberal moderada predominó en la diplomacia dominicana y en la política interna dominicana, porque la política interna es la base de sustentación y el pilar fundamental de la política externa. Todo está vinculado, en lo interno con lo externo. Entonces, en la política interna dominicana predominó desde 1844 hasta 1961 de manera hegemónica un pensamiento conservador o liberal moderado que coincidía en la formulación de lo que se llama el discurso fundacional de la República Dominicana con los estereotipos y pensamientos más conservadores sobre lo que era la dominicanidad. Era un pensamiento cautivo de criterios xenofóbicos, contrario a cualquier cosa positiva de Haití, sobre todo que condenaba, rechazaba o marginaba el componente fundamental de la sociedad y la cultura dominicana, el componente negro-africano. Entonces, la dominicanidad que propaló y promovió el pensamiento conservador y liberal moderado fue que la República Dominicana era un país caucásico, blanco, hispánico, con mucha influencia en la madre patria, en la única madre patria que tenía en Todavía España. ser blanco es una profesión aquí. Es una profesión y un diploma. Y un diploma, sí. Entonces, desde luego que todo eso marginaba, segregaba, ocultaba, maquillaba un componente fundamental de la sociedad, la cultura y la historia dominicana. Entonces, eso deformó la dominicanidad y fue una dominicanidad de exclusión. Entonces, esa dominicanidad de exclusión, sustentada en una sociedad de marginados y reprimidos, entonces proyectó también en el plano internacional una diplomacia que respondía a esa política interna, que es lo que yo le llamo las diplomacias de la dictadura o de las casi dictaduras. Esa es la diplomacia de 1930. No, de 1844 hasta 1961. Hasta el 61, sí, porque era un proceso de dictadura constante. O semidictadura o casi dictadura. En ese largo tramo que va de 1844 hasta el 61, los únicos dos ensayos de democracia, 2 o 3 ensayos florecieron en breve periodo, el gobierno de 7 meses de Payá, de algunas horas de Payá, el gobierno de casi un año de Luperón, el gobierno democrático de los liberales del Partido Azul, pero eran horas. ¿Y cómo horas. se considera entonces el gobierno de Horacio Vázquez? El gobierno de Horacio Vázquez fue una casi dictadura porque tuvo todas las características de tal. Fue un gobierno de imposición, de un caudillo. Acuérdate que era un caudillo emblemático de los tiempos de Concho Primo. Sí, es los cierto. dos grandes caudillos de la etapa del Concho Primo, que es la etapa que va de 1899, cuando asesinan cuando el tiranicidio de Lili, hasta la ocupación norteamericana, el periodo de nuestra historia, 15, 16 años, que se llama la etapa de Concho Primo, que fueron unas tonalidades de dictadura y semidictadura que se sucedieron en el poder por horas, por semanas, por días y algunas veces por meses. Embajador, se habla mucho de que en el periodo de Trujillo,
que es un periodo de dictadura, todos lo sabemos y lo tenemos claro, pero se menciona mucho que la diplomacia era muy buena. ¿Eso es un mito o realmente la diplomacia dominicana tiene un buen nivel en el periodo de Trujillo? Bueno, primero tenía el buen nivel de una diplomacia de dictadura, que te digo que los diplomáticos tenían que ser funcionarios o de muy alta capacidad intelectual, primero depravado, porque todo el que sirva a una dictadura es haciendo concesiones contra el ser humano. Porque Sí, es acuérdate que la base fundamental y esencial de una dictadura y tiranía con las características que tenía de Trujillo era negar lo fundamental del ser humano, su dignidad. O sea que tú estabas al servicio de un régimen, un sistema de gobierno que sometía y conculcaba la dignidad del ser humano dominicano y que iba hasta el asesinato. Entonces, para tú servir a ese régimen, desde todos los ángulos, era, salvo quizá en el aspecto de la medicina, en el servicio de sanidad pública, pero en el sistema jurídico, en el sistema, en las Fuerzas Armadas, la diplomacia, era una serie de funcionarios que servían a una tiranía, a una dictadura. De esos cancilleres que tuvo el Trujillo, presidente Trujillo como su periodo de dictadura, se menciona a Vigilio Díaz Ordóñez, sí, como canciller. Sí. También tuvo el presidente Joaquín Balaguer. Oh, desde luego, no, él tuvo un cuerpo de servidores, que podría ser un cuerpo de servidores en el ámbito de la diplomacia, muy cultos, con un conocimiento y un manejo exhaustivo del quehacer diplomático y sobre todo de la capacidad expositiva para poder defender un régimen de las características de Trujillo, porque era, acuérdate muy bien que era una defensa en escenarios internacionales, no aquí en el escenario dominicano, sino internacional. Para defender lo indefendible. Bueno, para hacer ese ejercicio se necesitaban gente con poca moralidad, y un alto nivel intelectual. Y un alto nivel de conocimientos culturales y de conocimiento del oficio de la diplomacia. Entonces, esta tesis que usted plantea y que habla de ella, incluso tengo la información de que usted está escribiendo un libro sobre la diplomacia de la democracia y que va a dar una conferencia en el Consejo Nacional de Estudiosos de Relaciones Internacionales sobre diplomacia de la democracia, inicia con el presidente Juan Bosch. No. Juan Bosch inició, pero no continuó, porque acuérdate que fue una etapa fugaz de 7 meses en el que el presidente Bosch quiso articular la diplomacia de la democracia, pero lo derrocaron. Después hubo una etapa de diplomacia de la democracia con el gobierno constitucional en armas del presidente Camaño, y después con la ascensión al poder en 1978, de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano con el presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández, pues ahí se inició formalmente ya la construcción del esfuerzo de esa lectura nueva que se le daba a la diplomacia en función de un sistema democrático que comenzaba a marchar con cierta capacidad de holgura a partir del 78, pero que transitó en un tránsito difícil y complejo de la dictadura hacia la democracia desde el 61 con los mandatos de los gobiernos cívicos de Bonelli y el triunvirato y después con el prolongado gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. ¿Y dónde podemos entonces hablar que está el punto fundamental donde usted puede decir, ya aquí ya hay una verdadera diplomacia de la democracia? La diplomacia de la democracia comienza a consolidarse de manera fuerte en el primer mandato del presidente Leonel Fernández. 96-2000. 96-2000. O sea, con la llegada a la Cancillería del canciller más relevante y sobresaliente de la etapa de la democracia, que fue Eduardo Latorre. Eduardo Latorre. Incluso la escuela diplomática se llama Eduardo Latorre. Era un profesional de la diplomacia, un cientista de la diplomacia, un académico de la diplomacia, que tuvo el respaldo de un presidente con inclinaciones hacia la diplomacia como es Leonel Fernández. Entonces el presidente Fernández le sirvió el espacio económico y administrativo y burocrático que le permitió a Eduardo Latorre pues avanzar en la construcción de ese discurso porque hay el discurso y hay el accionar, hay el pensamiento y hay la acción,
que es lo que configura y conforma todo el andamiaje de lo que es la diplomacia de la democracia. Entonces, en esa etapa comienza a buen pie y a ritmo fuerte esa nueva visión de la diplomacia, que es la diplomacia de la democracia, a partir de que comenzó a consolidarse a partir de los gobiernos del presidente Fernández y Jorge Blanco, bajo el signo del Partido Revolucionario Dominicano, pero que consolida su accionar y implementa su accionar de manera madura, definida, bien elaborada, con el gobierno del presidente Leonel Fernández. Se podría decir entonces que ese gobierno del presidente Fernández, que muchas personas no lo entendió en su momento, el insertar a la República Dominicana en los foros internacionales, firmar acuerdos como el tratado con Panamá, como el tratado con el CARICOM, se podría decir que se están viendo los resultados en Sí, afianzar la diplomacia y las sí. relaciones internacionales. Desde luego, porque hay presidentes que definen su mandato a partir de su vocación personal. Por ejemplo, nadie puede negar que el gran artífice de las grandes políticas agrícolas que se conoció en la República Dominicana fue el presidente Guzmán Fernández. Nadie puede negar que el gran constructor que comenzó las grandes obras de transformaciones de infraestructura y esa cosa fue el presidente Balaguer. Y nadie puede negar que en la definición de la diplomacia, la proyección de la diplomacia a nuevos estadios, a nuevos niveles del conocimiento y de la difusión, pues Leonel Fernández jugó un papel fundamental. Nos queda un minuto, embajador, y me gustaría que este minuto usted nos explique de manera breve cómo usted ve la diplomacia y las relaciones internacionales en la actualidad, en el gobierno del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina sigue en el cauce de fortalecer esa diplomacia de la democracia a niveles cada día más. Y tú lo sientes en cuanto a las estructuras y las nuevas visiones que se le ha dado al plantel, al Ministerio de Relaciones Exteriores, en función de un rediseño que responde a los requerimientos que reclama esa diplomacia de la democracia, que pide mucho de conocimiento y reflexión en función de creación de nuevas respuestas que respondan a la visión de democracia interna que está viviendo la República Dominicana. El presidente Danilo Medina es un hombre que ha tenido la habilidad de inscribir su permanencia, sus 4 años en el poder, en esa ruta. Y hemos encontrado en él un presidente receptivo, que ha prestado inmensa interés a las relaciones dominico-haitianas, creando inclusive estamentos de reflexión y de análisis de las relaciones dominico-haitianas que nunca existían antes en la Cancillería ni en la diplomacia dominicana. Okay. Muchísimas gracias, embajador. Gracias por los conocimientos, un placer inmenso. Gracias a ti y siempre a tus órdenes. Nos vemos en otro programa la próxima semana. Muchas gracias.